Hola, buenas noches a todos, buenas noches a todas. Gracias por aceptar nuevamente una invitación de Comunidad Luz para el Ser para las charlas de los jueves. Sé que estamos en jueves de Semana Santa, en jueves de descanso. Muchos estamos descansando toda esta semana. En algunas partes, en otras partes del mundo no, como por ejemplo Blanquita y ciertas personas que están en Canadá o en Estados Unidos no están descansando, sino que tienen descanso hasta el lunes de Pascua, que sí celebran la Pascua. Pero la mayoría que estamos en países latinos, pues estamos descansando. Entonces sé que hoy vamos a hacer poquitos porque, porque todo el mundo está de paseo o, como les decía, están rezando. Entonces, muchas gracias por sacar de su tiempo de descanso para estar aquí con nosotros. Yo dije, en algún momento dije, me va a tocar hacer solo la charla. Digamos, solo Blanquita, Lulu y yo. Entonces, sí, me va a tocar hacer solo la charla, pero bueno, ya se conecta más y miramos a ver quién más se alcanza a conectar. El tema de hoy es un tema, bueno, como les decía ahorita, habíamos hablado de no hacer charla hoy el jueves, como para descansar, como para aprovechar la Semana Santa, todo, recuperar energías, pero esta mañana me despertaron y me dijeron, no, porque no había preparado ni siquiera el tema. Ayer estaba pensando qué voy a hablar, qué les voy a decir, al fin sí, al fin no, al fin dijimos no. Y esta mañana no, esta mañana me despertaron y me dijeron, no, vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar, la de hoy va a ser más bien una charla más que una clase, va a ser más bien como una charla de reflexión, una charla para que recapacitemos sobre todas estas situaciones que se han venido presentando o como las creencias que hemos crecido desde la Semana Santa. Entonces, desde esta mañana, pues estoy recibiendo información, he estado escribiendo para poder, pues, estar en esto. Entonces, también para que me ayuden perdón, que me ayuden a, bueno, con su participación y preguntas, ¿sí? Veamos la Semana Santa como ¿qué sabemos nosotros o cómo vemos todos nosotros la Semana Santa? ¿Sí? ¿Qué significado o qué energías recibimos nosotros de Semana Santa? Con que, digamos, ya desde el mundo, digamos, de lo más, de nuestros países que son católicos, ¿cómo hemos recibido nosotros la Semana Santa o qué significa para nosotros la Semana Santa? ¿Alguien quiere decir yo? Para mí significa esto. Ok, voy siguiendo. Entonces, la Semana Santa, me mostraban que la Semana Santa sobre todo nos habla de pecado, ¿sí? Nos habla de esta expiación de los pecados, nos habla de muerte, nos habla del dolor de la muerte, también nos habla la Semana Santa, nos habla también de la cruz, nos habla de sufrimiento, nos habla de sangre. Sí, nos habla de todas estas emociones como estas emociones o una simbología negativa tendiente hacia el dolor, ¿sí? De pronto hacia el final de la Semana Santa vemos la parte de resurrección de Jesús, pero sobre todo se conmemora mucho esta parte del sufrimiento, esa parte de la sangre, esa parte de la crucifixión. Entonces se conmemora mucho eso. La Semana Santa, como me lo mostraba el Maestro Jesús, me lo ha venido mostrando durante el día, me decía que es una conmemoración al ego humano, ¿sí? Una conmemoración a ciertas decisiones que se hicieron en alguna época, que tomaron algunas personas que tenían poder en alguna época para hacer sentir su poder. Entonces es una conmemoración a hechos de, del ego humano. Una conmemoración al poder, a qué fue lo que pasó o qué hechos ocurrieron para que, para que ocurrieran así. Igual ya estaba planeado, igual ya estaba todo planeado, pero al momento de ponerlo en una Semana Santa y a ponerlo en una celebración, o en ponerlo como en esa recapitulación
anual que se hace respecto a todos estos hechos que se dieron, es una conmemoración a esto, un recordatorio de todo ese ego, de todo ese poder que se dio. Me hablaba también de que respecto a todo ese dolor, pero toda esta sangre que se dio respecto a esa creencia en el sufrimiento, fue donde se creó el control sobre el sufrimiento que nosotros debemos tener para expiar nuestros pecados, ¿sí? Si Jesús sufrió en la cruz y si Jesús sufrió en determinados hechos, pues ¿por qué no vamos a sufrir nosotros también más aún? Entonces, me decía el maestro que cada vez que alguien se flagela, que las personas que vemos en nuestros países que se flagelan en ciertas ceremonias o en ciertas procesiones, desfiles, que hay que una flagelación y autocastigos, cada vez que existen estos hechos de flagelación y de autocastigo del ser humano, cada vez que tú te flagelas o cada vez que sientes que debes recibir un castigo por algo, es una pérdida de su mensaje, ¿sí? Se está perdiendo el mensaje, se está tergiversando el mensaje que en realidad él dio y se va perdiendo digamos, en esos hechos, ¿sí? Em, la Semana Santa también se da sobre todo en ese sentimiento y en ese dolor que da ese sentimiento de pérdida, ¿sí? ¿De pérdida de quién? De pérdida de la muerte de nuestro Salvador, entre comillas, de esa pérdida de, sí, del Salvador que teníamos, del que nos estaba ayudando, del gran santo, de esta persona que está, y lo vemos como una pérdida, que es lo que más se da en esta Semana Santa, ese sentimiento de pérdida. Y entonces me volví y me repetía que la Semana Santa no es santa, porque ser santo es otra cosa. Entonces es diferente a sus acciones, ¿sí? A lo que a lo que él vino a enseñar y en realidad su mensaje que es totalmente diferente. Em, Hablaba también que la religión, pues, digamos, es una de las formas de control del ser humano, ¿sí? Entonces, cualquier religión es una forma de control, desde la economía, la religión, las enfermedades y todas estas, digamos, circunstancias o creaciones del ser humano que crean miedo causan control, ¿sí? Establecen el control. ¿El control de qué? De que pues, nosotros no podamos avanzar, de que nosotros estemos más separados cada día más, estemos cada vez más divididos, estaremos cada vez más alejados de la realidad y más alejados de Dios. Que nos llenen de reglas, que nos llenen de esto no se puede hacer, de esto es pecado, de esto no se hace. Son reglas que se van creando y que van creando los mismos seres humanos para autocontrolarse y así no avanzar. La Semana Santa, digamos, o lo que se ve en esta semana, lo dividimos o se divide por la iglesia o por las religiones en pasión, muerte y resurrección. Es como, es como estas tres formas de verlo, desde la pasión, la muerte y la resurrección. La pasión la vemos empecémoslo a ver desde el mensaje, ¿sí? El mensaje que nos dio el Maestro Jesús. ¿Qué mensaje nos dio? ¿Qué mensaje nos está enseñando o qué mensaje nos empezó a dar? ¿Sí? Entonces empecemos por estos mensajes. El primer mensaje que el maestro nos dio y que debemos tener claros y que tenemos que que lo repite mucho es que el pecado no existe, ¿sí? Porque nos han llenado con la creencia limitante de que cometemos ciertos pecados, y es más, que venimos con un pecado original que siempre, o sea, venimos con esa carga de pecado, de que siempre tenemos esa mancha en nuestra alma, esa mancha que no sabemos ni siquiera cómo fue, ni para dónde fue, ni por qué nosotros nacemos con esa mancha, o sí sabemos, nos lo explicaron, y que todos nacemos sucios de alguna razón, ¿sí? Y nuestro trascender es llegar y nuestro camino es llegar a ser santos para lograr llegar al cielo, ¿sí?
Entonces, lo primero que nos dice el maestro es que el pecado no existe. El pecado es una creación del ser humano. Si hay acciones buenas, si hay acciones malas, si hay acciones que atentan contra el libre albedrío de las otras personas, pero que las acciones, los hechos, las decisiones que tomas con amor y que tomas desde tu posición, digámoslo así, desde tu posición de ser feliz, no son pecado ni son acciones malas. Siempre que tengas una acción o que tomes una decisión que no afectes a otra persona, ¿sí? Que sea tomada desde el corazón y que sea para hacerte más feliz, no puede ser pecado. El único pecado que existe es ir en contra de nosotros mismos, ir en contra de nuestra libertad, ir en contra de los deseos de nuestra alma. Esos son los únicos pecados que existen. Sí existen acciones malas por las cuales hay responsabilidades, pero que el Padre nos mira con amor, nos mira como niños que estamos aprendiendo y que poco a poco vamos soltando y vamos aprendiendo con cada etapa de nuestra vida, nuestras acciones buenas y nuestras acciones malas. Otra cosa que nos han enseñado eh, es que va a venir un Salvador. Cuando yo cierro el micrófono porque por acá, ya. Otro que nos han enseñado es que va a venir un Salvador. Que viene un Salvador al final de los tiempos, en cualquier momento, va a volver el Maestro Jesús, eh, va a volver a salvarnos. Eso ya nos lo ha dicho muchas veces, Él no va a regresar como cuerpo físico, no va a regresar a salvarnos, ¿sí? Esa posición de que viene un Salvador no es. Ahorita precisamente con la energía crística, con la conciencia crística que él ancló en la tierra, que fue su realidad, su misión, pero ya lo hablaremos. Con eso, digamos, ese anclaje de esa conciencia crística, esa llama crística en nuestros corazones y en nuestros cuerpos y en nuestro ADN, eso es lo que nos va a salvar, digámoslo así, o nos va a ayudar a la ascensión. Más que una salvación es una ascensión y esa ascensión la realizamos nosotros mismos. No, no lo va a realizar el vecino, ni va a venir un salvador, ni va a venir, como lo hemos dicho, no va a venir razas extraterrestres a salvarnos, ni nada de esto. Somos nosotros mismos los que tenemos que salvarnos, o nosotros mismos, o en las manos de cada quien, en las manos de nuestras decisiones individuales, está el proceso de ascensión. Si ascendemos, si no ascendemos, si nos unimos con el Creador, si nos unimos con todos, si sentimos que somos uno, es de nuestras decisiones, ¿sí? Y el proceso, como hablábamos en estos días, hablamos ayer en la charla mucho del proceso de sanación, de hacer ese proceso de sanación. ¿Qué pasa con la imagen del Salvador? Con la imagen de que pusieron que va a venir un Salvador, que pues nos dejan la responsabilidad afuera, ¿sí? Yo espero a que venga el Salvador y oro porque venga rápido el Salvador y oro porque Dios me salve y oro porque mis ángeles me salven y que venga rápido Jesús para que nos pueda salvar y porque este mundo está lleno de pecado, lleno de cosas malas y espero que vengan pronto para que me salven, ¿sí? Entonces ponemos la responsabilidad afuera, ¿sí? Se llega y se deja esa responsabilidad afuera y dejamos esa responsabilidad hacia, hacia los demás, hacia una tercera persona, hacia otro ser superior. Entonces, no entendemos que la responsabilidad viene de afuera y nos soltamos de nuestra propia responsabilidad y nos soltamos de nuestras propias decisiones. ¿Sí? Entonces es como ver esa parte de ese mensaje que también fue tergiversado. Él sí va a volver, Jesús va a volver, pero vuelve en forma de esa conciencia crística que está dentro de nuestros corazones, esa conciencia crística que cada uno de nosotros, de nosotras, debe encender y debe lograr y debe encontrar para lograr su ascensión. La conciencia crística es esa conciencia en la cual no somos uno con la divinidad,
en la cual sentimos que somos más que este cuerpo y que hay un alma dentro de nosotros con una misión, que sentimos que todos somos uno, que sentimos que hay una fuerza superior, que sentimos que la felicidad es el fin primordial de nosotros y que venimos a aprender y que somos almas encerradas en un cuerpo. Y entender también con esa conciencia crística es entender de que el cielo está en la tierra y el cielo no está afuera, que también fue lo que nos enseñaron, que el cielo está afuera y el cielo lo podemos tener nosotros mismos aquí en la tierra, que es lo que el camino que estamos creando nosotros en ese proceso de ascensión a la quinta dimensión. Que como hijos de Dios y como hijos del Creador y como parte del Creador, como que somos, recordemos, me dice que recordemos mucho que el pecado no existe, que ya estamos salvados de por sí por nuestra alma, ya estamos salvados y que como hijos de Dios tenemos derecho a estar felices y a estar en abundancia, que somos nosotros mismos los que dejamos atrás todo eso y nos llenamos de enfermedades, nos bloqueamos nuestra felicidad, bloqueamos nuestra abundancia, bloqueamos nuestra salud y estas son las trabas que nosotros mismos nos ponemos de acuerdo a nuestras acciones, pero que tenemos que entender que como hijos de Dios somos merecedores de todo esto. También nos han enseñado que la vida tiene que ser de sufrimiento, ¿sí? Algo así nos han enseñado, ¿sí? Cuando hablamos en la charla que hablamos del legado de María Magdalena, hablábamos de que habían como tres tipos, sobre todo para las mujeres, habían tres modelos, que era Eva, que era María Magdalena y la Madre María, que era entonces que eran los tres modelos grandes que tenían las mujeres entonces, que eran de esos tres modelos, cuál era el que podíamos escoger. Entonces, nos han enseñado que la vida tiene que estar llena de sufrimiento. Entonces, que si sufrimos mucho, somos santos. Que si sufrimos muchos, viene una recompensa, vamos a ir al cielo. Que si sufrimos mucho, viene después eso, ir al cielo, que estamos pagando algo porque estamos sufriendo. Y nos enseñaron a vivir en sufrimiento. Entonces, esa parte también, lo que les decía ahorita al principio, que como el Maestro Jesús sufrió tanto, entonces yo, ¿por qué no tengo que sufrir? Eso de que dicen carga tu cruz y sígueme y entonces es como que carga tu sufrimiento y sígueme, pues son formas de ese control y de esa tergiversación del mensaje, ¿sí? De esa interpretación errónea de los mensajes. Recuerden que la Biblia, eh, lo que hablan los guías es que solo el 25% de lo que está escrito en la Biblia es real. ¿Sí? Lo otro está sujeto a interpretación y ha sido cambiado. Entonces, la imagen de Dios también ha sido cambiada mucho. ¿Ustedes qué prefieren? Me decía, ¿de qué preferimos? ¿Es un padre castigador, un padre que te dio emociones, un padre que te dio cuerpo, un padre que te dio cinco sentidos y que después te castiga por utilizar tus sentidos? ¿Sí? Por pensar libre también te castiga, por ser libre también te castiga, cuando él mismo te dio libre albedrío. Entonces es esa tergiversación del mensaje. ¿Prefieren ver al Padre de esa forma o quieren ver al Padre amoroso que te está acompañando, que te está ayudando a ser feliz, que te está llevando en el camino y que te enseña de tus experiencias sin juzgarte, te enseña de tus experiencias? Em, Por aquí dice Sol, que sufrir es parte del proceso, se normaliza el sufrir, el proceso de aprender del desdolor. Exactamente, Sol. Que normalizamos el sufrimiento y que si estamos en la vida es para sufrir y que esas personas que no sufren no van al cielo. ¿Sí? Los ricos no van al cielo, por ejemplo, o las personas que son felices no van al cielo, ¿sí? Porque deben llevar una carga y tienen que aprender a llevar una cruz. Entonces ha sido como es todo ese control y todo ese llamamiento a no ser felices y a estar siempre pendientes de qué es pecado y qué no es pecado. De tener sufrimientos para limpiar el karma, que a través del sacrificio que hizo el Maestro Jesús
a través del sacrificio de sangre desapareció parte de nuestros pecados para sí, pero no fue así. En realidad lo que, digamos que la muerte en su forma de muerte, digámoslo así, como he hablado, hoy pedía mucha información sobre eso porque no entendía por qué entonces se daba por qué se dio tanto sufrimiento, por qué se dio tanto este movimiento. Eh, Eran dos cosas. Era uno, me explicaban que, como saben, el Maestro Jesús, Yeshua, su alma original es el Maestro Sananda, Jesús Sananda, que es de otra dimensión, que viene de Sirio. ¿Sí? Uno de sus fractales es Yeshua. ¿Sí? Por medio de ese fractal, el Maestro Sananda tenía que aprender, él también está en un proceso de ascensión, ¿Qué igual que afecta nosotros. eso? Por aquí, vean. Él está también en un proceso, él está en un proceso de ascensión, o está en un proceso de ascensión y de aprendizaje. Entonces tenía que aprender sobre ese movimiento y sobre esa parte de tener ese cuerpo físico y del sufrimiento del cuerpo físico, ¿sí? Que era su aprendizaje personal. Igual, igualmente, ¿por qué se dio así? Porque, porque el parte del significado de la muerte era que para expiar el karma no era necesario el sacrificio. Es como borrar ya definitivamente ese sacrificio o ese sufrimiento que se dio desde el ego del ser humano, desde el ego de los reyes, desde el ego de los comandantes de esa época, desde el ego de quienes se sintieron amenazados por el mensaje que daba el maestro. Entonces ese fue ese sufrimiento que se dio desde el ego, ¿sí? Eh, También digamos que ese proceso que vivió el Maestro Jesús o el Maestro Sananda que vivió junto a María Magdalena fueron necesarios para anclar la energía crística dentro de nuestro ADN, ¿sí? Para que pudiera alcanzar el campo vibratorio suficiente para poder anclarnos la energía crística en nuestro ADN y en nuestras células, para que de aquí, de en adelante, digamos, nuestro camino de ascensión empezar, que llevamos siglos en esto, pero es como ese proceso de ascensión iniciara, para que el mensaje que le daba precisamente, me dice que el mensaje que le daba a sus discípulos o a las personas que lo acompañaban, que muchos de los que estamos acá eh, lo acompañamos o estuvimos con él caminando, y que muchas personas de las que también van a escuchar el video después están con él caminando, es porque llegó el momento de la ascensión, que algún momento les dijo, volveremos a caminar juntos y volveremos a estar juntos en el momento que camine la humanidad hacia un mismo fin. Y es el momento de ahora, en este proceso de ascensión que hemos estado esperando durante siglos. Por eso el tanto despertar y tanto llamado a las semillas y a las almas a que empiecen su trabajo. Otro significado de la crucifixión que me daba muy, muy fuerte era que a pesar de todo lo sucedido, ¿sí? De lo que debemos aprender del proceso de crucifixión, es que a pesar de todo lo sucedido, de todo lo que pasó, que él en todo momento sabía que iba a pasar. Sus discípulos, su madre, su esposa, todos sabían que iba a pasar, en qué momento iba a suceder este hecho. Y ya vamos a hablar también de eso. Todos iban a pasar todos sabían que iba a pasar esto. Y fue su decisión eh, continuar o no continuar con su misión, ¿sí? Él podía haber dicho, paro aquí mi misión, mentiras, yo no dije esas cosas, no fue así lo que quería decir, era jugando o haberse retractado, haber hecho y cambiar ese proceso, ¿sí? Pero aún un proceso necesario que se debía dar. Por eso él llevaba un aprendizaje, me muestran que él llevaba un aprendizaje muy grande en el control del cuerpo, en el control del dolor, en el control de sus signos vitales también. Entonces, cuando ocurrió todo esto, que nosotros lo podemos ver desde nuestro conocimiento o verlo como humanos normales, digámoslo así, sin un proceso, lo vemos como algo de mucho sufrimiento,
que sí, que fue sufrimiento para muchas personas y que sí fue difícil y que muchas veces también pues lo alcanzó a dudarlo y a pensarlo, pensando también en el sufrimiento que le podría causar a las demás personas, a su madre, a su esposa, a sus amigos, a sus hijos y todo esto, pero precisamente fue ese proceso que era necesario que se diera para mostrarlo. Antes de continuar con el significado de la crucifixión, quiero hablar de alguien. Hablemos de Judas Iscariote. ¿Sí? Mm, me contaban, me mostraban que el proceso con Judas ha sido uno de los procesos, o digamos que ha sido de los seres que que él mismo escogió conscientemente, sabía que iba a pasar y iba a ser, digamos, el apóstol rechazado, el apóstol que todo el mundo, que nadie iba a querer, el apóstol que todo el mundo iba a odiar y que nadie iba a querer, ¿sí? Por sus hechos. Em, la tarea de Judas, lo que me mostraban y que me decían era que Judas era el apóstol más sensible, ¿sí? El apóstol más, em, el más sensible con sentimientos mucho a flor de piel. Y era muy allegado a Jesús, ¿sí? Era muy allegado a Jesús. Es más, María Magdalena conseguía, era la encargada del dinero, pero él era el tesorero de los gastos de Jesús. Igualmente, Judas era el que cuando Jesús iba a ir a una aldea, él era el que preparaba la aldea para su llegada. Era como que él iba un día antes, hacía la publicidad, va a llegar el maestro, va a llegar el no sé qué, y preparaba todo el ambiente, vamos aquí al parque, al monte de allí, al pradito de allí, y allí se va a hacer la charla. Él era el encargado de hacer esto, de llevar, de hacer también todo esto, eran los, pues, de los preparadores de la aldea. También era muy amigo de María Magdalena, que por su sensibilidad era muy amigo de María Magdalena. Leida Nere dice, me llega que Judas Iscariote era el mejor amigo de Jesús, por eso la misión de traicionarlo. Exactamente, así es. Eso fue lo que alcancé a leer de la ventanita que me salió. Precisamente es eso. Precisamente era de sus discípulos más allegados y se le encargó, por eso le encargó la tarea más difícil, porque era algo que tenía que pasar, ¿sí? Algo que ya estaba sucediendo y era algo que tenía que pasar. Dice Laida que está llorando. Y era algo que tenía que pasar y él tenía que cumplir el papel más difícil de todos en la historia. Porque lo que me mostraban era que se debía cumplir los arquetipos para la época. Y los arquetipos es como el arquetipo del héroe, del villano, del traicionero, del traicionado, ¿sí me entiendes? Esa era cumplir ciertos arquetipos para que en la época se diera el mensaje, ¿sí? Era cumplir como eso para que también pues, se pudiera dar el mensaje y se pudiera cumplir la misión y se pudiera cumplir la tarea, ¿sí? Eh, y para posteriormente la resurrección, pues fuera que es el pilar fundamental, digamos, del cristianismo, o es nuestro pilar fundamental también de nuestra misión, que ya lo vamos a ver, de nuestra misión de vida y de nuestro proceso de ascensión. La resurrección es nuestro pilar fundamental. Entonces, para que se diera todo esto, la resurrección era muy importante. Eh, entonces, tras de todo esto, él pues cumplió el papel de traidor, se ha sido juzgado por siglos, pues siglos y siglos ha sido juzgado. Él mismo se culpó muchísimo, nos contaba en alguna canalización que tuvimos con él en una reunión privada, y nos decía que él se culpaba muchísimo y esa culpa lo llevó a vivir vidas y vidas y vidas y vidas de sufrimiento y vidas de sufrimiento, que a pesar de que él sabía que era una tarea que se le había encomendado,
ver el sufrimiento de su maestro, ver el sufrimiento de su hermano, ver todo esto desde la vista de un ser humano, para él fue muy difícil y de esa culpa lo llevó durante muchos siglos y durante muchas vidas a vivir experiencias demasiado difíciles, ¿sí? Entonces, es para que miremos esa parte también de nosotros. ¿Por qué les llamo eso? Para que miremos esa parte de nosotros, de cómo juzgamos, de qué parte de nosotros no perdona, de qué parte de nosotros nos seguimos saboteando y observamos a los demás, juzgamos a los demás, vemos los apegos de los demás desde nuestras creencias limitantes y no vemos digamos, el fondo que pueden tener las cosas y nos dedicamos de pronto a juzgar o a creer solo lo que nos dicen y no de pronto lo que nos dice nuestro corazón, ¿sí? Judas sí se suicidó, que cayó en una depresión muy, muy grande y pues sí se suicidó y eso lo llevó, pero es para, sobre todo es el papel de él y verlo desde nosotros, desde nuestra vista, desde el aprendizaje, es cómo juzgamos, cómo vemos a los demás y cómo juzgamos a los demás. Es parte también de ese mensaje que, que nos llama el Maestro Jesús a mirar hacia adentro desde el juzgamiento. Bueno, esa era la historia que les quería contar un poquito de historia que les quería contar, un paréntesis de historia, de que muy poco conocemos o muy poco vemos. Eh, ¿Cuál era también el objetivo de la crucifixión, el objetivo de todo este sufrimiento? ¿Sí? Es que, digamos que a pesar de todo lo que sucedió, de que a pesar de todo el sufrimiento físico, el sufrimiento emocional que pudo haber tenido, nunca perdió el contacto con la divinidad. El maestro Yeshua nunca perdió el contacto con la divinidad, nunca perdió el contacto con el Padre. ¿Sí? Em, Siempre dijo, Dios está en mí, el Padre está en mí y yo estoy en él. ¿Sí? Porque dijo, yo soy Dios, y Dios está en mí, el Padre está en mí, yo estoy en él. Y es esa precisamente, esa fuerza con que se mantuvo en todo momento, a pesar de todas las circunstancias, eh, se mantuvo en eso. Entonces nosotros, a pesar, es también ver eso en nuestro proceso, a pesar de las circunstancias, que tanto nos mantenemos en nuestras creencias, que tanto nos mantenemos en nuestras claridades, que tanto nos mantenemos en todas estas situaciones que nos llegan y mensajes que nos llegan, que tanto nos mantenemos, ¿sí? Y él es parte de eso, es mantenerse. Em, no, la crucifixión no es un símbolo de sacrificio, no fue un símbolo para salvarnos y que y que fue el perdón de mis pecados. No, en realidad no es eso. Es en cambio de eso, cómo elegimos actos de amor, ¿sí? Cómo elegimos actos de amor en lugar de actos de rechazo, cómo elegimos actos de amor en lugar de actos de dolor, ¿sí? Es mirar qué elegimos nosotros en nuestro día a día, en nuestro proceso de ascensión, en nuestro proceso, digamos, de ese calvario que llevamos cada uno, cómo llevamos ese proceso. Cómo lo llevamos con actos de amor, lo llevamos con actos de rechazo, lo llevamos con actos de culpa, o vamos conectados con la divinidad a pesar de las pruebas que tengamos que nosotros mismos nos imponemos, cómo lo llevamos, ¿sí? Em, Cómo llenamos de amor, cómo perdonamos y cómo llenamos de amor a todos los que nos rodean, ¿sí? Cómo llenamos de amor a él, por ejemplo, el maestro Yeshua que nos enseñó cómo llenaba de amor a sus enemigos que lo maltrataron, que lo escupieron, que le hicieron muchas cosas, pero que él perdonó y perdonó en todo momento y nunca dijo, te vas a condenar, te vas a arrepentir, te vas a no sé qué, sí, como cosas así, nunca lo dijo, nunca hizo nada en contra de ellos, sino que aceptó su destino y los miró siempre con amor, ¿sí?
Mirar que el sacrificio no es el camino, sino que lo que tenemos que tener en lugar de sacrificio es nuestra voluntad, ¿sí? Para elegir el amor sobre el miedo, para elegir el amor sobre el odio, por ejemplo, sabernos perdonar, perdonar a los demás, perdonar nosotros mismos, porque cuando no perdonamos, cuando vivimos con odio, cuando vivimos con miedo, cuando vivimos con estas todas emociones negativas, nos estamos crucificando a nosotros mismos. Entonces, ¿cuánto tiempo más van a estar crucificándose ustedes mismos? ¿Cuándo se van a bajar de la cruz? Me dice, ¿cuándo nos vamos a bajar de esta cruz? Eh, que es un momento de que permitir que los sentimientos de amor fluyan y tener un equilibrio, ¿sí? Y unificar nuestra voluntad como lo hizo él, unificar es la voluntad de él con la voluntad divina, ¿sí? Saber que todo em, lo que llega a nuestra vida es cuando entregamos nuestros actos a la divinidad o nuestra vida a la divinidad, es como cómo encontramos, cómo tomamos nuestras decisiones basadas en el amor, o sea, sería entregarlo en ese momento a la divinidad y cómo fluye, ¿sí? Y cómo permitir que todo este amor fluya y unificar esta voluntad a la voluntad divina, que es como esa unificación de nuestra alma con la divinidad, con nuestro cuerpo, con nuestra personalidad, que es eso lo que es la conciencia crística que instaló Jesús o que fue su misión más grande de anclar esa energía en la tierra, como ya lo he repetido varias veces. Ver que la santidad es una práctica, ¿sí? La santidad es una práctica. El hecho de que nosotros estemos sacando de nuestros jueves, ahora en vacaciones o en cualquier momento, estemos sacando un momento, por ejemplo, para escuchar una charla, para conectarnos de pronto con el mensaje que estoy dando, para darme la oportunidad de escucharlo, de hacer ese retiro, de tomar momentos en mi día para hacer una meditación, para tomar momentos o de mi tiempo para hacer una obra de caridad, para ayudar a un necesitado, para aprender, para muchas cosas que va hacia nuestro camino de unificación, esos son momentos santos, ¿sí? Estamos moviendo momentos santos y la santidad no es un sacrificio, ¿no? Porque también nos enseñaron eso, que los santos eran sacrificados, ¿sí? Los santos sufrían, los sufren, los santos son sacrificados, y entre más sufre, entre más horrible sea su vida, más santo es y más milagros hace. ¿Sí? Entonces es cambiar también esa creencia de ese estado mental inalcanzable a que no, muchas veces no podemos acceder, ¿sí? O que podemos acceder haciendo una negación de nosotros mismos, haciendo una negación de nuestro cuerpo, haciendo una negación de nuestras emociones. Ahí sí lo podríamos acceder, pero ese no es el objetivo del amor. Ese no es el objetivo del amor hacia nosotros mismos, ¿sí? Porque entre más hagamos estas situaciones de sufrimiento y entre más estemos en situaciones de sufrimiento, más apartados estamos de la divinidad y estamos apartados de los demás. ¿Sí? Entonces es que iniciemos ese proceso de iniciación. Algunos ya lo llevamos, otros van en ese camino, que no tengamos procesos, miedo a esos procesos que al final a veces nos encontramos con nuestras sombras, nos encontramos con muchas cosas que no queremos ver de nosotros mismos, pero al final nos encontramos con nuestra verdad, con la verdad de nuestros corazones, con la verdad de nuestra alma y lo que estamos buscando. Bueno, yo tomo agüita. ¿No hay preguntas? Estoy hablando mucho, muy rápido, no se entiende. Entonces, ese es el proceso, digamos, de la... Gracias, Laita. Nadie me dice nada. Entonces, ese es el proceso ese es el proceso que se tiene de respecto a la, digamos, a la muerte, el sacrificio, y todo esto. Otra parte, gracias, María Eugenia, que es muy real lo que dices, así es. Eh, Veamos la parte de la resurrección, ¿sí? Qué es la parte de la resurrección? La resurrección
podemos verla como una mariposa. La mariposa sacrifica a su forma antigua, sacrifica su oruga, sacrifica su gusano, como quieran verlo, para emerger como un ser nuevo. Y ese es el verdadero significado de la resurrección. Es el verdadero significado de la resurrección y de la ascensión que buscamos nosotros. De un ser antiguo que éramos, sacrificarlo, entre comillas, sacrificarlo, para que nazca un ser nuevo. Es la muerte de un ser antiguo, de una persona antigua, de una energía antigua que cargábamos para que nazca un ser nuevo. ¿Sí? Y precisamente, y lo que él mucho me insiste y me dice es que el mensaje no está en la muerte, porque muchos esperan que la muerte sea el mensajero, que la muerte sea el fin, que no, cuando vaya a ser la muerte voy a descansar, cuando voy a hacer la muerte va a pasar esto, cuando es la muerte, pero la muerte no es el mensaje, porque se entendió como que murió y resucitó, y la resurrección, precisamente el mensaje no es la muerte, no es desencarnar, sino que el mensaje está en ser eternos, en resucitar como seres nuevos y ser nuevos. Entonces es ese mensaje. Ruth por acá me dice, mi cabeza da vueltas con la información tan real y muchas cosas que pensaba desde niña. Sí, Ruth, es que todos crecimos con esto, con una información bastante difícil, con una información pues, que la repetían nuestros abuelos, los abuelos de ellos, sus padres, y que venimos cargando de siglos y siglos y siglos y siglos esta información, que es una información de control, de separarnos cada día más, que no es malo para quien lo haga, está bien, porque está en su proceso, está en su momento, es lo que siente, es lo que cree, no está mal porque no debemos juzgarlo. Pero si a uno de nosotros nos resuena esta información y vemos que estas, y somos conscientes, como dice Laida, de nuestro libre albedrío, y somos conscientes y soltamos las creencias limitantes y soltamos todo esto, pues vamos a vivir más en paz y mejor, pero siempre teniendo en cuenta de no juzgar a los demás, ¿sí? No es que mañana vaya a salir su mamá, su abuelita o no sé quién a la misa, a la procesión, y usted no va por allá porque a mí me dijeron. No, déjenlo así. Entonces, porque son sus creencias y eso son lo que creen, y hay que respetarlos y hay que verlos de esa forma. Como decía el Maestro Jesús, el que tenga oídos que oiga. ¿Cómo es? Afortunado el que tiene oídos que oiga y el que quiere. Bueno, no me acuerdo. Ustedes saben más de eso. Entonces, María Elena, Hola, buenas noches. hola. Estoy impactada. Puedo ni hablar. Es resumiendo tal vez lo que ahorita, hasta ahora has comentado, pues este tiempo de Semana Santa tendría que ser como un tiempo de retrospección hacia nosotros mismos de todos esos actos que sucedieron en esos días, ¿no? Por lo que yo entiendo. Sí, Y ahorita que hablabas de la resurrección, es como nosotros hacer una evolución para bien de nosotros con a nuestras personas alrededor. exacto, sí. Uno respecto a, digamos, a la conmemoración de Semana Santa, lo que me decía el maestro es que no es necesario sacar una semana para hacer esto, y que no necesariamente tiene que ser estas fechas, ¿sí? Porque es, digamos, la Semana Santa como la vemos hoy en día, es que son días más bien como de control, son días oscuros, son días donde se celebra la muerte, son días donde se celebra cierta información que no es real y que viene propagando y expandiendo desde hace siglos, ¿sí? Para nosotros, y es una forma de vivir en el pasado, de lo que ya fue, de lo que se tuvo que vivir en esa época, ¿sí? Y no se habla de lo que se tuvo que aprender, de lo que se aprendió y del verdadero mensaje que se tergiversó con el tiempo, se tergiversó y se cambió a otro mensaje totalmente diferente.
Entonces lo que me dice es que no vivamos en el pasado, que no es necesario conmemorar su muerte, no es necesario conmemorar su vida, que la mejor forma de que si queremos, digamos, estar conectados a Él es que todos los días vivamos y seamos libres, que vivamos de acuerdo a lo que es a nuestro corazón, a nuestro amor y que conectemos con Él desde nuestro corazón, que es el mejor homenaje que le podemos dar de cambiar y de cambiar estas creencias y de como empezar a cambiar ese chip y tomar esa información que pronto nos va resonando, esa es la mejor forma que podemos verlo, ¿sí? Eso es lo Es que... que sí, es que sí es una realidad porque, bueno, como todo, como dices, bien se va transquiversando. Hace algunas horas estaba viendo yo un reportaje de lo de la representación de la muerte aquí en México, en Iztapalapa, y hablaban de los personajes que representa cada uno de los que, bueno, de esa representación de la crucifixión, lo que tienen que estar, los años que van preparándose. Hay personas que literalmente y realmente se están flagelando y se están haciendo daño. Y yo me preguntaba, bueno, no creo que a Jesús le guste ver sangre y ver que ellos mismos se están lastimando. La verdad, eso a mí no me da, no se me acomoda. Y los dije, ¿cómo? Me gustaría estar ahí y decirles, ¿es en serio que haces así? ¿Tú crees que sí estaría bien? O sea, está bien, pero sí los entrevistaron y ellos lo hacían como con fervor, con devoción y para pagar pecados que ellos habían cometido. Y uno de ellos creo que se drogaba o algo así, y él lo veía como pecado, no drogarse. Dije, pecado es que te drogues y le hagas un daño al de enfrente o al de al lado o al de atrás. Yo quiero suponer, ¿no? Pero sí es mucho el que la gente en este tiempo bueno, en estos días de representaciones, se flagelan y se martirizan y se lastiman y hasta en serio la crucifixión es en serio enterrarse clavos en las extremidades y, ay, no, a mí no me resuena, no puedo, no puedo con eso. Exactamente, eso era que hablábamos ahorita, que decía que todas esas partes de castigo, de autocastigo, de autoflagelación. Aquí tenemos, por ejemplo, aquí en Colombia, aquí en Bogotá tenemos el Cerro de Monserrate, que es como la capilla como algo así, parecido a la capilla de la Virgen de Guadalupe allá en México, que la gente barre de rodillas y sube de rodillas y pues, con sus rodillas peladas y todo eso. Pero todo esto precisamente es la tergiversación del mensaje. Esa tergiversación de que dice, si Jesús sufrió y cargó una cruz y fue castigado, pues yo, ¿por qué no? Y si él sufrió y si él no sé qué, es como llevar ese ejemplo de que si él sufrió y si esto él dio y yo siguiendo su ejemplo o sufriendo también junto con él, pues también voy a lograr muchos favores, ¿sí? Pero no se tiene ningún proceso de ascensión, no se tiene ningún proceso de crecimiento, ¿sí? Muy sagramente termina la Semana Santa y la otra semana ya están emborrachándose, pegándole a la esposa, maltratando el perrito, la mascota en la calle, ¿sí? Entonces, ¿dónde está el proceso? Hasta en el hospital diciéndole de cosa y media a doctores y enfermeras, ¿no? Porque les duele. Exactamente. Por aquí, por aquí voy a leer el chat un poquito. Acá que dice Laida nos dice, quien tiene oídos que escuche, quien tenga ojos que vea. Exactamente. Ese era el mensaje, ese fue el mensaje. Cuando damos estos mensajes es para eso. Y está bien, algunos tomarán el mensaje parcial, otros lo tomarán completo, otros lo desecharán y no importa, está bien. Solo que tomen lo que les vibra, tomen lo que les da, les hace como pensar y les hace clic con cierta realidad y con ciertas cosas que les hacen clic en su alma. Em,
Por acá Laira también dice, me educaron bajo la fe católica, hice la comunión, confirmación, por jamás se me dio de asistir a una iglesia o templo, pues algo me decían, es yo soy mi templo, exactamente, esa era precisamente, es parte del mensaje, porque en qué parte de Jesús dijo, construyan un templo, en qué parte Jesús dijo, construyan una catedral y vayan a adorarme, en qué parte dijo, arrodíllense ante mí, en ninguna parte lo dijo, que yo sepa. Lupita dice, a nosotros nos decían que eran días de guardar y respetar, no prender ni el radio cuando miramos que es fiesta y cuando miras que es fiesta para muchos. Precisamente son esas partes de esas creencias limitantes de que eran días de guardar. ¿Por qué? Por ejemplo, miremos la creencia de días de guardar, que no se podía prender el radio, que no se podía prender, que no se podían bañar, que no se podía ir de fiesta, que no se podía comer carne, que no se podía, sí, muchas cosas que dicen que no puede, no se puede, no se puede. ¿Por qué no se podía? Porque estamos guardando un luto, ¿sí? No es una celebración, es un luto que estamos llevando, es una celebración a la muerte. ¿Sí? Una celebración, una conmemoración al sufrimiento. Ahí donde cambiamos el proceso, cuando en realidad el mensaje es ser felices, vivan su vida, disfruten su cuerpo, disfruten la realidad que están viviendo mientras dure esa realidad que están, disfrútenla y vivan en paz y vivan en amor. Ese es el verdadero mensaje y no es guardar un luto, no es guardar un sufrimiento, ¿sí? Entonces, diferente es que muchos se van de fiesta, que bueno, pues, eso ya es otra cosa, pero hablemos desde la parte de lo que nos imponen en Semana Santa, que es guardar ese luto. Diana Lorena por acá dice, las noches oscuras son momentos de crucifixión, no se trata solo de esta semana, sino que son procesos que pueden darse en cualquier momento. Sí, lo que me mostraba el maestro era que pues, esa crucifixión son los momentos que todos nosotros tenemos en los cuales nos negamos a ser felices, que nos negamos a ser libres, que nos negamos que nos negamos el merecimiento, que nos negamos esa libertad de nuestra alma y que nos llenamos de límites, esos sufrimientos que nosotros tenemos cuando tenemos relaciones complicadas con nuestros hijos, cuando tenemos relaciones complicadas con nuestras parejas, cuando tenemos enfermedades, esa es la misma crucifixión que nosotros nos hemos puesto y que es momento como les decía hace un rato, que en qué momento nos vamos a bajar de esa cruz. Por acá, como dice Jenny Méndez, dice que nos llevan a un dolor innecesario, exactamente, porque el dolor no es necesario. El dolor no es necesario para la ascensión. El dolor, si el aprendizaje, lógicamente, lo que siempre me han mostrado y lo que siempre me han dicho los maestros, que cuando hay diferentes formas de aprendizaje, ¿sí? Nosotros tenemos diferentes formas de aprendizaje. Primero nos lo muestran y nos empieza, que es nuestra alma, que nos empieza a enseñar como a las buenas, como que nos muestra ciertas cosas, como que nos dice, mira, esto hay que cambiarlo, pero no lo hacemos y no lo cambiamos. Después de pronto nos muestran el ejemplo de alguien más desde afuera que le ocurrió tal cosa, no tomamos la experiencia, pero nos gusta aprender a veces pues, con el dolor, con nuestra propia carne, con nuestra propia experiencia, pasar el mal momento para poder aprender. Y eso es lo que ocurre colectivamente también, como es adentro es afuera. Entonces, colectivamente también puede ocurrir eso. Cuando no aprendemos como colectivo ciertas cosas, ¿cómo nos enseñan? También como colectivo, que eso es lo que queremos evitar. Eso es lo que, digamos, este proceso de ascensión y de encender corazones y de llamar a las personas a que seamos más conscientes de nuestras acciones, es eso. Que no lleguemos a ese momento en que tengamos que aprender como colectivo, como le pasa a ciertas partes del mundo que están aprendiendo como colectivo de maneras que sufren mucho. Bueno, volvamos a la parte de la resurrección, ¿sí? Cuando, entonces, la resurrección es eso, es dejar atrás nuestro antiguo yo. La resurrección es volvernos a encontrar con nosotros mismos, con nuestra esencia. Hay muchos mitos también de la resurrección de Jesús, también muchos mitos que me contaban hoy, que decían que Jesús murió en la cruz. Jesús no murió en la cruz, él bajó tanto digamos, el autocontrol que él tenía de su cuerpo, que había aprendido,
de todas las enseñanzas de todos los maestros que tuvo. Él podía bajar sus signos vitales de tal forma que pareciera muerto. Sí estuvo su cuerpo bastante difícil, pero digamos, él no murió en la cruz, ¿sí? Él estuvo a punto de morir y en ese proceso de autosanación, ese proceso de que lo vinieron sus maestros, sus guías de otras esferas a ayudarlo y hacer esa parte de autosanación, fue su resurrección. Pero resucitó adicionalmente desde su cuerpo, con un cuerpo nuevo, con un cuerpo de luz que él alcanzó, precisamente que es lo que debemos alcanzar nosotros, que es alcanzar a ser seres crísticos o a ser seres de luz en un cuerpo físico. Esa parte, esa ascensión con un cuerpo físico la alcanzó él. eh, que precisamente cuando salió digamos, de la tumba donde estaba y todo eso, y se le presentó a María Magdalena, eso lo hablamos cuando hablamos de María Magdalena, la escogió a ella para ser la primera persona para presentarse, ¿sí? Eh, y que cuando él le dijo, no me toques, ¿sí? Muchos lo toman que le dijo a María Magdalena, no me toques, que era porque era una persona impura y no podía tocarla, que esa es la tergiversación que hicieron. Él le dijo, no me toques, era porque él estaba lleno de luz, de esa luz de la ascensión, de esa gran llama de la ascensión que el maestro Serapis Bey le había dado y le había concedido para su ascensión, y era como una radiación, entonces nadie lo podía tocar porque podía morir quemado, podía morir de otra forma, ¿sí? Porque en ese momento él estaba irradiando energía. Sí, entonces eso es para que lo tengamos también claro. Entonces esa parte de la resurrección es eso, es dejar nuestro antiguo yo, dejar nuestro ser atrás y resucitar como nuevas personas en nuestro mismo cuerpo, resucitar como seres de luz, resucitar como seres nuevos y resucitar como eso. Mm, Mm, ¿Qué más? Lo otro que aprendió Jesús o que también nos enseña con su resurrección es la vida eterna, ¿sí? Que existe una vida eterna, que existe un más allá, que existe cuando es que rompió ese velo también que Dios estaba separado, sino que está cerca de nosotros y está en nuestros corazones, pero Él no pagó ninguna deuda de nosotros, ¿sí? Para que lo tengamos claro. También como les decía ahorita que cuando nos bajamos, vamos a bajar de la cruz es también, me dice el maestro, que cuando lo vamos a bajar a él también de la cruz, que muchos todavía lo tienen a él en la cruz y que por eso él no le gusta mucho esa imagen, sí, porque es una imagen basada en el sufrimiento, sí, cuando ves una cruz piensas en el sufrimiento de él, que no fue el mensaje es totalmente diferente. Entonces que cuando pensamos cada uno de nosotros bajarlo de la cruz, bajarlo de esa cruz, dejar de pensar en ese símbolo de sufrimiento, dejarlo atrás, ¿sí? Dejar atrás ese símbolo de sufrimiento y cambiarlo por perdón, desprenderlos de esos clavos, de esas limitantes, de esas limitantes que ponemos en nuestra vida, que vendrían siendo como esos clavos que nos limitan y no nos dejan mover, ¿sí? Y cambiarlo por amor y por perdón, ¿sí? Y dejar de pensar de que para ascender hay que sufrir, ¿sí? Y pensar que nuestro verdadero propósito, el propósito para lo que vivimos y que hemos sido almas, está siendo ahora en este momento. Grandes almas están en este momento encarnadas precisamente por eso, porque estamos en ese proceso de ascensión y escogimos estar en este momento vivos, en este momento encarnados para poder encender esa llama, poder encender esos corazones y poder lograr esa ascensión. Dejemos atrás lo viejo, dejemos atrás las antiguas creencias, esas creencias que nos limitan y lo que les decía ahorita, que no hay pecado. El pecado no existe. Y que si queremos ver un pecado, el peor pecado que podemos tener es faltarnos a nosotros mismos. Así que
Dice que nos invita a todos a aceptar la conciencia crística en nuestros corazones, que hagamos una meditación esta noche, que sintamos el fuego de nuestro corazón, encendamos el fuego de nuestro corazón y que lo irradiemos en todo nuestro cuerpo. Eso es parte de esa conciencia crística, que la sintamos. Que, que nos bajemos de la cruz y que lo bajemos a Él también de la cruz. Y que no pensemos más en Semana Santa o como ese sufrimiento, y que la Semana Santa, que el ser santo es de todos los días, del tiempo que sacamos para meditar, del tiempo que sacamos para aprender, del tiempo que sacamos para orar, del tiempo que sacamos de ese retiro que sacamos para hacer una obra de caridad, ¿sí? Esos son nuestros momentos santos y ese es ser y es convertirse en todos nuestros días que sean santos. Eso es lo que me dice. No sé si hayan preguntas, dudas, comentarios o nos vamos a dormir. Creo que todo quedó muy claro. Todo quedó muy clarito. Entonces, muchas gracias por estar, gracias por asistir, gracias por sacar este tiempo de su descanso, de sus vacaciones de Semana Santa para estar aquí con nosotros y espero que bueno, compartan la grabación, más tarde subo la grabación a YouTube, compártanla, denle like, coméntenla, ayúdenla a compartir con más personas, que esa es nuestra principal tarea, que a veces decimos, pero ¿cómo yo ayudo? ¿Cómo yo hago? Compartiendo, compartiendo para que llegue este mensaje a más personas, para que llegue a más seres y más podamos despertar y poder cambiar la vibración. Entonces, muchas gracias por estar. Besitos y vamos a descansar. Muchas gracias, estuvo súper interesante. Gracias, Gracias, Milton. gracias. Muchas gracias, bonita noche. Bonita noche, que estés bien. Yo paro la grabación. Creo que